a este hermano jurado. Después de todo, fueron 10 años excepcionales de amistad. Felizmente, reflexionó. ¡Qué buen ánimo! Al decir eso, surgió un tinte infantil dentro de su corazón. Se preguntó si este hermano jurado se enojaría de rabia al ver tal respuesta. Afortunadamente, escribió una respuesta. Este hermano no sabía que estabas enamorado de mí, y eso era ajeno a este hermano. En el día del retiro de Xia, este hermano se dirigirá personalmente a Song para solicitar tu mano en matrimonio. ¿Te atreverías a responder? Feng Zhi rió a carcajadas. Su Alteza, cuando el maestro Xuan vea esto, se enfurecerá por completo. Entonces lo veré furioso. Yan Sun colocó la carta en un sobre y la colocó sobre la mesa cuidadosamente. Con una risa cordial, sacó a Feng Zhi y a Jin. Más Chu Qiao todavía no se sentía bien, por lo que todavía estaba recostada en la cama para descansar. Sintiéndose mejor hoy, se puso su ropa. Con las castañas que acababa de pelar, se dirigió a la sala de estudio de Yan Sun. Lu Liu estaba tomando una siesta por la tarde y no la había oído despertarse. Abriendo la puerta de Yan Sun, una habitación vacía la saludó. Colocando las castañas en el escritorio, pudo ver que la vela junto a su mesa era solo un tocón. Debió haberse quedado hasta tarde otra vez. Ella no pudo evitar sentir un tinte de preocupación. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a la cocina para asegurarse de que prepararan buena comida, sus mangas rozaron una carta en el escritorio. La carta era particularmente hermosa, y un aroma débil se difundía desde dentro. La carta cayó de la mesa. Se abrió y Chu Qiao vislumbró las 2 primeras líneas de la carta. Al verlo, Chu Qiao se congeló, y no pudo evitar agacharse y sacar la carta. Al ver de repente la línea, la montaña cuidaba los árboles, pero los árboles alimentaban sus ramas, mi corazón buscó tu felicidad, pero no lo había sabido, le dolió el corazón. No era la letra de Chu Qiao, y en primer lugar, no era buena para hacer poemas. Las yemas de sus dedos se sintieron frías, ya que rápidamente se dio la vuelta y vio que era de la residencia del rey Xuan en el Imperio Song. En ese caso, algo se había vuelto repentinamente claro en su cabeza. Respirando profundamente antes de disminuir la exhalación, fue como si quisiera expulsar todas las emociones furiosas de su cuerpo. Sin embargo, sentía como si sus emociones se hubieran vuelto más pesadas. Continuando leyendo, vio la respuesta personal de Yan Sun. Su cabeza de repente sintió que algo se rompía. Casi cayendo, sus cejas estaban profundamente surcadas juntas. Cientos de posibilidades surgieron en su cabeza, y con un número igualmente numeroso de excusas, descartó esos pensamientos. Sin embargo, todos los escenarios que ella conjuró en su corazón no podían descartar las palabras en blanco y negro que estaban escritas ante sus ojos. Un tinte de frialdad se filtró en su piel, como si innumerables tentáculos fríos hubieran comenzado a salir de su corazón, envolviendo completamente todo su cuerpo. Su corazón se hundió, como en un abismo sin fondo, cuando su iris se volvió hueco, sin vida. Un cierto pensamiento surgió desde el fondo de su corazón, y gradualmente se encadenó en una oración completa. Ya veo, en última instancia, para él, la compañía eterna es meramente como tal. No. Chu Qiao se levantó de repente y la luz volvió a sus ojos. Ella no creería que un asunto así a menos que él mismo se lo dijera. Ella no sería engañada de lo contrario. Con su nueva determinación, el dolor y la incomodidad de su enfermedad desaparecieron de repente, mientras corría de regreso a la habitación. Se puso rápidamente el abrigo y salió. Lu Liu la persiguió ansiosamente y gritó frenéticamente. Señora, ¿todavía no te sientes bien? ¿Hacia dónde te diriges? Ignorándola, Chu Qiao se subió a un caballo y corrió hacia el campamento del primer ejército. Sin embargo, al llegar al campamento, no se le permitió entrar.
Los soldados del primer ejército no la reconocieron y no creyeron en sus palabras. Se detuvieron firmemente en su camino bloqueando su acceso. En este mismo momento, alguien la llamó por su nombre. Tu Qiao se dio la vuelta y vio una cara familiar. Tras una inspección más cercana, descubrió que en realidad era Du Pingan. Al verla, Pingan estaba extasiado. Corriendo, gritó: «Maestra, finalmente te encontré. He vagado por tu residencia durante días, pero no me permitieron entrar. Finalmente has vuelto». Tu Qiao se sorprendió un poco y le preguntó: «¿Me buscabas?». Pingan se sorprendió por la falta de información por parte de Tu Qiao, y le preguntó: «Maestra, ¿no lo sabías?». ¿Saber qué? En ese caso, la expresión de Du Pingan se volvió triste, mientras exclamaba: «Maestra, fue un desastre». Más bajo el cielo nublado, el viento continuó, llevando consigo algunos copos de nieve que cayeron en el suelo. En medio del campamento del segundo ejército, dos fuerzas se enfrentaron entre sí. La suave armadura de cuero encapsulaba los cuerpos de los hombres que habían atravesado innumerables batallas, mientras apretaban el puño con fuerza. Yansun llevaba un traje de batalla negro, mientras estaba sentado en una silla hecha de piel de un tigre blanco en la tienda principal. Con una mirada fría, le preguntó con calma: «Entonces, muchos están planeando rebelarse de nuevo». El aura despiadada se estrelló hacia los oyentes. Al escuchar sus palabras ásperas, los hombres de la guarnición del emisario del suroeste estaban pálidos de ira y parecían estar haciendo todo lo posible por controlar sus emociones. Xiao se paró ante todos. Aunque no podía ser descrito como guapo, sus rasgos bien definidos y su aura como soldado habían exudado un aura penetrante. En este momento, extendió su mano para bloquear a sus excitados soldados. Frunciendo el ceño, dijo: «Su Alteza, una vez nos había prometido que no nos perseguiría por lo que había sucedido en el pasado. Mantuve esa promesa». Yansun sonrió levemente con un movimiento de su ceja, con sus ojos brillando de desdén mientras continuaba: «Los que estaban arrodillados afuera no eran traidores, eran desertores». «No somos desertores». Vino un rugido enfurecido. En medio de la plaza del desfile, más de 30 soldados estaban arrodillados en fila. Detrás de ellos estaban las cuchillas del primer ejército. Un joven soldado bramó de rabia: «No importa a quién, no permitiremos que quemen nuestra bandera». Una bandera hecha jirones con un fondo blanco y nubes rojas fue arrojada al suelo, con una esquina quemada. Estaba en un completo desastre. Yansun lo miró sin pensarlo mucho y resopló con desdén. La guarnición del emisario del sudoeste desapareció del mundo 3 días. ¿Qué necesidad hay de mantener la bandera? Habéis emboscado a fuerzas aliadas y salido de la ciudad justo antes de una batalla tan enorme. Eso es una traición, y si os suelto sin castigo, ¿qué ley militar queda de Yanbei? El tono de Yansun de repente se volvió serio, mientras su mirada pasaba por esos ojos. Agitó la mano y declaró fríamente: «La traición es el mayor crimen. Podría perdonaros una vez, pero no una segunda. Venid, castigad a estos hombres de acuerdo con la ley militar. Cualquiera que no esté convencido por este juicio recibirá el mismo castigo». «Alteza». El rostro de Xiao se convirtió en una mueca cuando dio un paso adelante. Sin embargo, con un fuerte zumbido y el destello de una cuchilla, 2 de los guardias ya colocaron su cuchilla junto a su cuello. Con eso, nadie hizo ningún sonido. Todos los soldados del primer ejército dieron un paso adelante, con los arqueros preparando sus flechas. Con toda la formación armada, la situación parecía volátil y lista para explotar en acción con cualquier disparador. Los soldados del segundo ejército estaban demasiado sorprendidos. En los últimos días, habían estado luchando con la guarnición del emisario del suroeste. En las murallas de la ciudad de Beisuo, habían sido compañeros de armas. Como tal, aparecieron hoy para apoyarlos.
Sin embargo, la actitud firme de Jansun y el primer ejército fue algo que nunca habían esperado. La guarnición del emisario del suroeste se quedó con apenas 1500 hombres. De pie en medio de ejércitos de decenas de miles de hombres, estaban completamente desarmados. Cada uno de ellos apretaba los puños, con la cara completamente enrojecida de ira. Frente a los enemigos armados, su rabia parecía arder de sus ojos. Xiao miró a su alrededor, respiró hondo, y preguntó: «Su Alteza, ¿planea matarnos a todos?». Jansun se rió misteriosamente cuando su mirada se volvió sin emociones, y como en el océano más profundo, afirmó: «El comandante Xiao es un hombre de grandes logros. Definitivamente podría tratarte igual que a esos traidores». Su Alteza. Con los ojos inyectados en sangre, Xiao se adelantó. 20 guardias se acercaron y todos colocaron sus cuchillas en su cuello al unísono. Sin embargo, Xiao no estaba en lo más mínimo asustado. Sin omitir ninguna palabra, declaró: «En la batalla de Zhenguang, la guarnición del emisario del suroeste sufrió 6000 pérdidas. En la batalla de Chidu, la guarnición del emisario del suroeste sufrió 4000 pérdidas. El general Feng Ting había sido golpeado con más de 10 flechas, pero él continuó luchando. El general Murrong había llevado a los hombres a emboscar al enemigo en el acantilado de Baisang. Cuando sus flechas y rocas se agotaron, incendió todo el bosque para detener el avance del enemigo y se sacrificó en el proceso. El general Gudanyu lideró solo a 500 hombres y retrasó el avance del enemigo 3 días completos con la guerra de guerrillas. Al final, fue ampliamente superado en número y murió en combate. En la defensa de Beisuo, nos dirigimos a ayudar a pesar de que nos faltaban números y nos negamos a retroceder ni un solo paso. La lealtad de la guarnición del emisario del suroeste fue algo que fue presenciado incluso por el cielo y la tierra. Cientos de miles de soldados y civiles en Beisuo fueron testigos de nuestra lealtad. Mayor que sin embargo, viendo la manera en que Su Alteza trata a hombres tan leales como tales, yo, Xiao, no estoy convencido». «¿Cómo te atreves?». El general Qiuyi, del primer ejército, escuadrón de la tercera guardia, se acercó y bramó. Ahora era uno de los vicecomandantes de los guardaespaldas de Jansun. Fue alguien que recientemente fue promovido por Jansun. Él declaró firmemente: «Eres simplemente un comandante. ¿Cómo te atreves a ser tan grosero con Su Alteza? No has disciplinado a tus hombres, y Su Alteza no te había hecho las cosas difíciles. Sin embargo, estás respondiendo a la suya. Has oído hablar de lo que se llama ley militar». Su Alteza. Xiao se arrodilló. Con una mirada firme proclamó en voz alta: «Los 2000 soldados de la guarnición del emisario del suroeste se comprometieron sinceramente a Yanbei. Al hacer esto, Su Alteza no tiene miedo de agitar el resentimiento de los ciudadanos. Te estás quedando aún más fuera de lugar». El vicecomandante del primer ejército, Feng Lu, gritó: «Sujetadlo». Los guardaespaldas inmediatamente rodearon a Xiao y retorcieron sus brazos. Los soldados de la guarnición del emisario del suroeste que estaban detrás de Xiao se dieron cuenta e inmediatamente se apresuraron a ayudar a su comandante. La situación se había convertido en un desastre. Xiao gritó en voz alta: «Alteza». Incluso a aquellos que se rindieron de la familia Batuja se les dio la oportunidad de sobrevivir, porque desea que la guarnición del emisario del suroeste sea completamente aniquilada. Xiao no está convencido. Xiao no lo está. Para. La voz de Jansun no era ruidosa, pero estaba llena de autoridad. Mirando fríamente a Xiao, él fríamente declaró: «Comandante Xiao, a quienes estoy castigando son simplemente los traidores que intentaron escapar de Beisuo anoche, y fueron completamente irrelevantes para el resto. Espero que puedas mantenerte alejado de este lío. Si no, te juzgaré por agitar la agitación dentro de las tropas». «Alteza, ellos no son traidores. Estaban simplemente intentando proteger la bandera. Solo porque fueron perseguidos escaparon más allá de la ciudad».
Una orden es una orden. No quiero escuchar tu explicación, solo deseo ver el resultado. Si todos tienen excusas, ¿cómo puedo gobernar a los militares?, preguntó Yang Sun con fiereza. Los ojos de Xiao estaban inyectados en sangre mientras gritaba una vez más, Su Alteza. Comenzad la ejecución. Su Alteza. Xiao cargó. Los 2000 soldados de la guarnición del emisario del suroeste cargaron detrás de él. Al ver eso, los guardaespaldas sacaron sus cuchillas y comenzaron a atacarlos. Superando en número a la guarnición del emisario del suroeste, comenzaron una matanza, mientras llovía sangre fresca. El primer ejército se quedó afuera para cortar las intervenciones externas. Mientras tanto, los soldados del segundo ejército se quedaron afuera, completamente estupefactos por el giro de los acontecimientos. Qiu Yi le gritó al verdugo. ¿Qué estás haciendo? Ejecútalos. Cocinar los perros cuando se capturaron todas las liebres, y echar a un lado el arco cuando todas las aves murieron. Yang Sun, eres tan ingrato y poco confiable. Desde luego nos habíamos equivocado contigo. El oficial administrativo de la guarnición del emisario del suroeste, Wen Yang, estaba arrodillado en el suelo. La noche anterior, fue el primero en darse cuenta de que el primer ejército se había llevado más de 20 de sus banderas y las había quemado dentro del campamento del primer ejército. Como la situación fue repentina, no tuvo tiempo de informar a Xiao. Wen Yang lideró a sus 30 soldados administrativos por debajo de su comando para cargar en el campamento del primer ejército, y escapó a la ciudad. En este momento, su cabeza estaba siendo presionada sobre la nieve fría mientras gritaba con fuerza. Qiu Yi estaba furioso y pateó a Wen Yang en la boca, causando que la sangre salpicara por todas partes. Los labios de Wen Yang se abrieron. Aunque sus labios estaban manchados de sangre, continuó gritando. Qiu Yi se enfureció. «Mátalo. Rápido. Bastardo. Te mataré». Uno de los soldados sanguinolientos de la guarnición del emisario del suroeste se abrió paso entre la multitud y corrió hacia Qiu Yi. Qiu Yi se sorprendió y se volvió para mirar a Yang Sun, solo para ver que estaba tranquilo. Golpeó su mano derecha sobre la mesa y permaneció en silencio. Qiu Yi, viendo que no respondió, sintió alegría en su interior y exclamó. «La guarnición del emisario del suroeste se ha rebelado. Matadlos a todos». Los guardias, que solo tenían la intención de atacar con sus vainas, blandieron sus espadas al escuchar la orden. Pusieron sus espadas en el cuello de los soldados. Uno de los funcionarios a cargo de ejecutar el castigo caminó hacia la plataforma con la espada en la mano. Se dirigió a Wen Yang y se preparó para entregarle una puñalada fatal sin ni siquiera parpadear. Los soldados del segundo ejército que se encontraban en los perímetros exteriores se sorprendieron, no esperaban que la situación se intensificara a este estado. Cuando las espadas del primer ejército estaban a punto de tomar más vidas, una voz aguda y femenina resonó desde fuera de la puerta. Capítulo 4 hasta. La voz atravesó el aire y la tormenta, directamente en los corazones de la gente en la multitud. La dama corrió hacia su caballo, vestida con una capa blanca. Antes de llegar a la escena, saltó de la espalda del animal y le dio un golpe en la cara a un soldado del primer ejército que intentó bloquear su camino. Ella se lanzó hacia la multitud y gritó. «¿Qué estáis haciendo? General. Es la general». Los soldados de la guarnición del emisario del sudoeste hicieron eco al unísono, la esperanza en sus ojos volvió a encenderse. Zhu Qiao separó a unos pocos soldados que se vieron envueltos en una pelea, y dio algunos grandes pasos hacia donde estaba parado Xiao. Antes de que él hubiera hablado, ella sacó su látigo y le dio una palmada en la espalda, gritando. «Conduces a tus soldados de esta manera». En ese instante todos quedaron aturdidos. El rostro de Xiao se puso rojo, los soldados detrás de él no se atrevieron a moverse. Incluso los soldados del primer ejército estaban aturdidos. Zhu Qiao continuó con ira. «Os dije a todos que preservarais la integridad del ejército, la designación de la unidad y la insignia,
pero dije que atacarais el campamento del primer ejército. Ahora, incluso os atrevéis a luchar delante de su Alteza. ¿Qué estáis tratando de hacer? Estáis causando un motín. Al terminar sus palabras, se volvió hacia Jansun y dijo, Su Alteza, es mi culpa lo que ha sucedido hoy. Todas las órdenes vinieron de mí. Xiao y el resto estaban simplemente siguiendo órdenes. He estado enferma últimamente, descuidando mis responsabilidades para mantenerlos a raya, lo que resultó en un gran error. Estoy dispuesta a ser castigada de acuerdo con la ley militar. Al ver que Chu Qiao había aparecido, la cara de Jansun se volvió fría. Se sentó en el asiento del jefe en la tienda del ejército central con los ojos entrecerrados. Él la miró fijamente, pero no dijo nada. Qiu Yi frunció el ceño, dio un paso adelante y dijo: Si recuerdo bien, General Chu, no creo que seas la superiora directa de la guarnición del emisario del suroeste. Eres una de los estrategas del Departamento de Estrategia Militar, no una comandante de primera línea. ¿Por qué debería la guarnición del emisario del suroeste obedecer tus órdenes? Chu Qiao se dio la vuelta con frialdad, frunció el ceño y miró a Qiu Yi a los ojos. Estoy hablando con su Alteza. ¿Quién eres tú para interrumpir? Yo. Chu, dijo Jansun en tono serio. No causes problemas aquí. Regresa. Su Alteza, la guarnición del emisario del suroeste es ingobernable en sus acciones y debe ser castigada. Ese día, fui el comandante general a cargo de defender la ciudad de Beisuo, haciéndome cargo del segundo ejército y la guarnición del emisario del suroeste. Ahora, se han equivocado, y es mi culpa. Su Alteza, por favor, castiguen por no tomarlos apropiadamente. Debido a sus valientes esfuerzos en la defensa de Chidu y Beisuo, por favor evítales el castigo. En cuanto a las pérdidas que ha causado la guarnición del emisario del suroeste, estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad. Chu Qiao se paró en la vasta plaza e hizo un saludo formal. Decenas de miles de ojos estaban fijos en ella, pero ella no sentía nada. Sin pestañear, miró a Jansun y frunció el ceño, con expresión seria. Qiu Yi respondió con enojo. Guarnición del emisario del suroeste. Su designación de unidad ha sido cancelada hace 3 días. ¿Cómo puede el ejército de Yan Bei aceptar las insignias de traidores? Mientras hablaba, los soldados de la guarnición del emisario del suroeste se enfurecieron. Hace 8 años traicionaron a Yan Bei durante la batalla en las planicies de Woulei, desertando del imperio Xia y causando que Yan Xichen perdiera por completo. Cientos de miles de soldados de Yan Bei perdieron la vida, su sangre manchó las puertas de la ciudad de Beisuo rojo. Las montañas de cadáveres eran todavía una fuente de nutrientes para las flores Woyun, causando que la sangre brillara año tras año sin fallar. 8 años más tarde, en la capital real de Zhenguang, la guarnición del emisario del suroeste se rebeló nuevamente, desertando de regreso a Yan Bei al ayudar al príncipe de Yan Bei, Jansun, a escapar de Zhenguang a su tierra natal. La rebelión de Zhenguang nació solo de sus manos. Con esto, la guarnición del emisario del suroeste fue reconocida como traidores. A pesar de su fuerza, todavía fueron rechazados por todos los ejércitos en todo el continente. Sin embargo, sus nombres aún no se habían borrado, a pesar de haber pagado un precio tan alto por defender a Yan Bei. ¿Cómo podrían no estar enojados por las acusaciones de Qiu Yi? Chu Qiao se dio la vuelta con frialdad y levantó las cejas. Con ira en su voz, ella replicó: tonterías. Su Alteza prometió personalmente que la guarnición del emisario del suroeste podría regresar a Yan Bei. Su Alteza es el rey de Yan Bei, eres un hombre de palabra. Los puntajes anteriores se han resuelto, pero todavía los llamas traidores. Estás tratando de socavar la credibilidad de tu Alteza. Albergas malas intenciones en tus palabras. Te pareces más a un espía de Xia. Qiu Yi se enfureció, sus venas salieron de su cabeza. Repítelo. Chu Qiao se burló con desdén y continuó. La insignia de un ejército es su mayor honor.
La guarnición del emisario del suroeste fue establecida personalmente por el primer emperador de Yan hace cientos de años. Tiene una larga historia. ¿Cómo podría disolverse así? El comandante ha seguido a su Alteza desde el día de la rebelión en Zhenguang, ayudándole a superar innumerables desastres y batallas. Es un sujeto meritorio. Su ejército de 7000 derrotó al ejército de Xia de 200.000 en Chidu, mientras que su ejército de 2000 en Beisuo fue comparable en fuerza a 40.000 soldados normales. ¿Cómo podría un ejército de este calibre cancelar su designación de unidad y destruir su escudo? Su Alteza está ocupada. Apuesto a que vosotros, idiotas ignorantes, debéis haber sembrado la discordia dentro del ejército de Yan Bei. Eres malvado y desvergonzado. Qiu Yi se enfureció cuando sacó su espada. Estás haciendo acusaciones sin fundamento. Xiao y el resto corrieron frente a ella y la protegieron. ¿Te atreves a dar un paso adelante? Callaros todos. Yan Sun se puso de pie lentamente. El joven estaba elegantemente vestido con un traje militar, una capa negra sobre sus hombros. Dio unos pequeños pasos hacia adelante. Donde quiera que pisaba, la gente le daba paso. Finalmente, se dirigió a Chu Qiao y se quedó mirando su frente limpia y su cara bonita, antes de decir: ¿quién te dijo que vinieras aquí? Chu Qiao negó con la cabeza en respuesta. Nadie. Vine aquí yo misma. Vuelve a casa. No es asunto tuyo aquí. Los problemas de Yan Bei son mis problemas. Soy un miembro del ejército y solía ser la general de la guarnición del emisario del suroeste. Debería ser responsable de los errores de mis subordinados. Yan Sun frunció el ceño lentamente, su rostro expresando su disgusto. Con voz baja, respondió: Achu, ¿sabes lo que estás haciendo? Chu Qiao bajó la cabeza y respondió: soy plenamente consciente. ¿Quieres oponerte? Su Alteza, eres demasiado duro. Simplemente estoy admitiendo mis propios errores. Había gente reunida por todas partes. La mayoría de los soldados de los ejércitos primero y segundo estaban presentes. Todos contuvieron el aliento con anticipación, mirando al hombre y la mujer en el centro de la plaza. La nieve caía, coloreando el paisaje de un blanco pálido. Yan Sun miró fríamente a Chu Qiao, la ira y la decepción que emanaban de su interior. Después de un largo rato, se dio la vuelta y dio grandes pasos hacia la gran carpa. Mientras caminaba, ordenó: la general Chu debe ser despojada de su título debido a su enfermedad. Ya no es la mariscal en jefe de la ciudad de Beisuo. Los errores de la guarnición del emisario del suroeste no tienen nada que ver con ella. Llevad a cabo el castigo. Alteza. Chu Qiao levantó la vista y exclamó en voz alta, mirándolo con los ojos bien abiertos: General, no hay necesidad de desperdiciar más esfuerzos en nosotros. Por favor, regresa. Gritó Wen Yang obstinadamente, con la boca llena de sangre. Los otros soldados mantuvieron una postura erguida y gritaron trágicamente: General. Por favor, vuelve. Chu Qiao ignoró sus súplicas, dando unos pasos hacia adelante. Sin embargo, fue detenida afuera por los guardias. Aterrorizada, dijo: Su Alteza, aunque la guarnición del emisario del suroeste se ha equivocado, no merecen morir. Te han sido leales desde la rebelión en Zhenguang. Todos pueden ser testigos de eso. La espalda de Yan Sun estaba frente a ella. Al escuchar sus palabras, se dio la vuelta lentamente y le susurró con desdén: Achu, semijuez. La persona a la que son leales, soy realmente yo. En ese instante, Chu Qiao se quedó atónita. Se sentía como si le hubieran aplastado la cabeza un palo grande. Frunció el ceño y miró a Yan Sun con incredulidad. Quería decir algo, pero sintió que su garganta había sido bloqueada. El viento era frío, infligiendo dolor mientras soplaba en su cara. Sin embargo, no sintió nada más que su corazón se volvió frío y entumecido, ya que cayó sobre los terrenos nevados. Un silencio dominó la atmósfera mientras la nieve seguía cayendo. Después de un largo rato,
Con un ruido sordo, Chu Qiao se arrodilló en el suelo, sus ojos y su enfermiza cara se pusieron rojas. Con voz baja y ronca, ella dijo: Su Alteza, juro por mi vida que la guarnición del emisario del suroeste es leal de todo corazón. Si mis palabras llevan un grado de falta de autenticidad, estoy dispuesta a morir asaetada. Oh, comentó Yan Sun. ¿Estás dispuesta a jurarlo con tu vida? Estoy dispuesta.